Vamos a comenzar, bueno, como le dije, vamos a leer varios textos, ¿sí? Pero quisiera que comencemos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 1. El tema de esta mañana, como vieron en el título, es Jesús, la imagen visible del Dios invisible. Y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ahí ni bien comienza el Evangelio, dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Amén. La Nueva Versión Internacional, este mismo texto lo dice de la siguiente manera. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Sí? Y miren, ya en este solo versículo podemos nosotros desmenuzar y sacar cantidad de cosas para compartir en esta mañana. Pero vamos a comenzar diciendo que cuando Juan acá está hablando de que nunca nadie ha visto a Dios, no se está refiriendo únicamente de ver en el sentido corporal, ¿sí? O sea, nosotros vemos, ¿sí? Yo veo a Graciela, veo a David, lo veo a cada uno de ustedes, pero cuando Juan acá está hablando y dice nunca nadie ha visto a Dios, no se está refiriendo únicamente a esa vista natural o corporal, que es cierto porque nadie ha visto jamás a Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, no podrás verme porque no me verá hombre y vivirá? Bueno, en cierta manera está hablando de una vista corporal, pero Juan lo hace en un sentido más amplio cuando dice que nunca nadie ha visto a Dios. ¿Sí? Él no está abarcando únicamente la vista corporal, sino que más bien está haciendo referencia a ver en el sentido de tener un conocimiento, en el sentido de tener un entendimiento y una percepción en nuestro interior en cuanto a la esencia del carácter y a la naturaleza de Dios. A eso se está refiriendo más bien Juan cuando él dice nunca nadie ha visto a Dios. No está queriendo decir nunca nadie ha entendido verdaderamente, nunca nadie ha tenido la plena convicción, la plena certeza, la plena percepción en cuanto al carácter y a la naturaleza divina de Dios, a su deidad. ¿Sí? Miren, Dios es tan amplio, hermanos, tan infinito, que nuestra mente humana no es capaz, por más que nosotros querramos, no es capaz de llegar a comprender la grandeza de Dios. No está preparada nuestra mente. Nosotros estamos acostumbrados a medir las cosas, nosotros todo lo medimos, ¿no? Medimos las cantidades, medimos las distancias, medimos el tiempo, ¿no? Uno dice, bueno, no, yo por ejemplo trabajo de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Salgo de mi casa a 8:15, llego al trabajo 9 menos 10. Y todo lo medimos, ¿no? Voy a pasear, ¿cuánto tiempo? Bueno, toda la tarde, ¿no? Medimos las distancias, ¿sí? Las cantidades. Nosotros, nuestra mente funciona de esa manera, ¿no? Nosotros hasta hemos cuantificado y le hemos puesto medida a los sentimientos, ¿no? Cuando están de novio y dicen, ¿cuánto me extrañaste? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Cuánto me amás? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Nada? ¿No? Hasta los sentimientos los hemos cuantificado porque nuestra mente funciona de esa manera. ¿Sí? Nuestra mente mide el tiempo, ¿sí? Nosotros fuimos creados de esa manera, ¿sí? No es algo que nosotros podamos cambiar. Nosotros fuimos creados y nuestra mente fue creada y funciona de esa manera. Para nosotros todo tiene un principio y todo tiene un final. Pensemos en nuestra vida, hermanos. Nuestra vida tiene un principio, ¿sí? Hay un momento específico o puntual en la historia en el que nosotros, cada uno de nosotros, comenzó a existir, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un comienzo y tenemos un final, pero Dios no, Él es eterno. Y es difícil a veces entender esto, porque digo, bueno, yo sé que en algún momento de la historia, allá por el 1987, comencé a existir ahí en el vientre de mi mamá, ¿no? Siendo apenas un porotito, pero hay un comienzo, hay un inicio, ¿sí?
pero Dios no tiene un comienzo, Él es eterno. No, hace un tiempo atrás yo me reía porque estábamos hablando un poco de esto con mis hijas, ¿no? Y hablando un poco de esto, y yo les decía, es que nosotros todo lo medimos, pero Dios es eterno. A vos te creó Dios, a mí me creó Dios, pero a Dios no lo creó nadie. Pero ¿y cómo empezó? Pero es que es eterno, ¿no? Y yo me reía un poco porque yo les hablaba como si yo entendiera pero en realidad ni mi mente tampoco estaba preparada para entender. Pero ellas me decían, pero en algún momento tuvo que empezar a existir. ¿Quién lo creó a Dios? Y no, a Dios no lo creó nadie, porque Él creó todas las cosas. Él se creó al mismo, pero ¿y cuándo empezó a existir? Y no, existe desde la eternidad. ¿Y cuándo es la eternidad? Y no sé, desde la eternidad, ¿no? Parece un poco un rompecabezas, ¿no? Es como que se nos vuela la tapa del cerebro cuando queremos, porque realmente empezamos a pensar y decimos, bueno, pero ¿cuándo empezó? O sea, en algún momento, ¿no? Y ellas me planteaban y me decían, porque en la escuela hablaban de una explosión y que todo había iniciado. Bueno, le digo, pero ¿y eso, si eso fuera cierto, le digo yo, entonces ¿quién creó la explosión? ¿Quién creó la materia? ¿No? Y uno empieza a pensar en todas esas cosas y no llegamos a otra conclusión más que decir, Señor, realmente tu grandeza es infinita, vos sos eterno, Señor, vos existís desde la eternidad y hasta la eternidad. Y por eso digo, nuestra mente no está preparada para entender ciertas cosas, porque pensamos de una manera totalmente diferente. Pensamos de una manera racional y todo lo medimos, pero Dios no es así, hermanos. ¿Sí? Dios es eterno, Él existe desde el principio y hasta el final y no tiene un comienzo, porque Él creó todas las cosas, Él creó el tiempo, Él creó absolutamente todo. Entonces, acá Juan viene hablando y dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero vemos que Juan, hablando un poco de esto, ¿no? de lo que les ponía este ejemplo, de la eternidad de Dios y de qué tan amplio y tan infinito y tan inmenso es Dios que no lo podemos llegar a comprender, Juan viene hablando de algunos conceptos tan amplios como Dios mismo. Miren, vamos a ir al primer versículo de Juan. Ahí en ese mismo libro donde estábamos, Juan dice, en el principio era el Verbo. Estoy en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Acá vamos a tener que prestar mucha atención a las preposiciones porque juegan un papel importante. Fíjense en que dice, el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? ¿De quién está hablando acá? De Jesucristo. Él es el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y acá dice, y aquel verbo, o sea, aquel verbo que era en el principio, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí dice Juan, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué está diciendo acá Juan? Está diciendo ese Dios eterno, ese Dios que no podemos comprender,
muchas veces su eternidad, su grandeza, su poder, su deidad. Ese Dios al que nunca nadie le vio, porque nunca nadie tuvo la verdadera percepción de la naturaleza y de su divinidad. Juan está diciendo, ese Dios eterno venía a la tierra en forma de hombre. Jesús nació, Jesús vivió, murió y resucitó. Pero esa es su historia acá en la tierra. La vida de Jesús no empieza en el mismo momento en el que Él es formado en el vientre de María. La vida de Jesús o Jesús no comienza a existir, no es como nosotros. Jesús no comienza a existir en el momento que Él sale del vientre de María y llega a este mundo. Esa fue, podríamos decir, la manera, y únicamente podríamos decir es el momento en el que Él, el momento y la manera en la que Él entra al mundo, ¿sí? A ese mundo que Él mismo había creado, ¿sí? Y lo hace en forma de hombre. Pero Él ya existía desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Esto es muy loco, ¿no? Decimos, wow, Él venía al mundo en forma de hombre, pero al mundo que Él mismo había creado, porque Él existe desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, por eso Juan el Bautista, leemos que acá, cuando Él daba testimonio, ¿qué decía? El que viene después de mí, porque Jesús había nacido unos meses después que Juan el Bautista, entonces Juan dice, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, ¿no? En la NTV dice que Juan daba testimonio de Jesús diciendo, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo existiera. Juan entendía esto. Juan entendía que Jesús era la imagen visible de ese Dios eterno, invisible, que nadie jamás había podido ver. Por eso Juan escribe cuando comienza y dice, en el principio era el verbo, y si usted mira su Biblia ahí en el versículo 1, fíjese que verbo está escrito con mayúscula, no está escrito con minúscula. Entonces dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Dijimos, Jesucristo. Él es el verbo. Y agrega, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿No? Fíjense en que nos habla de dos personas, porque cuando nos dice el verbo era con Dios, me está hablando de dos personas. Pero después me dice, y el verbo era Dios, la misma persona. ¿Sí? Acá comenzamos a ver lo que es la Trinidad de Dios. Son dos personas, pero un mismo Dios. ¿Sí? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces vemos acá que ya Juan presenta a Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Pero también como la misma persona. Vamos a traer un poco más de claridad a toda esta idea. Hermanos, esto podríamos estar horas y horas hablando de este tema porque es insondable y no tiene fin este tema. Y no sé si a usted le apasiona, pero a mí me apasiona este tema. Vamos a Colosenses porque Pablo, muchos años después, en su carta a los Colosenses explica lo mismo que Juan estaba explicando. Vamos a Colosenses 1. ¿Vamos bien? Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Yo lo voy a leer directamente de palabra de Dios para todos, ¿sí? 15 y 17 dice, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, o sea, de Jesucristo, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, dice Pablo, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden. Amén. Pablo comienza diciendo algo que sigue siendo revelador. Él dice, Jesucristo es la imagen visible del Dios que no podemos ver. ¿Sí? Decir que es la imagen visible de Dios, con ese es la imagen visible, Pablo no está queriendo decir que Jesucristo
es una copia idéntica de Dios. No, no. Lo que Pablo está diciendo es Dios mismo, o sea, es Dios. Es la imagen visible de Dios, pero es Dios. No es una copia, no es que Él está, no es como nosotros que somos imitadores de Cristo. No, Jesús no era imitador de Dios, Jesús era Dios mismo. ¿Vieron que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Es una cadena. Bueno, acá no hay cadena. Jesús no era imitador de Dios y lo imitaba tan bien que era como ver a Dios. No, Jesús era Dios, ¿no? Y fíjense que ahí mismo dice que por medio de Él creó todas las cosas. O sea, Dios por medio de Cristo, dice, creó todas las cosas. ¿Por qué Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo? Porque todo fue creado ¿por qué? Por la palabra, ¿sí? O sea, logos. Vieron que logos es palabra, ¿no? Todo fue creado por el logos, por la palabra de Dios. Y dijimos que Jesucristo era el verbo, el logos, la palabra, ¿sí? Entonces todo fue creado por medio de Él, ¿sí? Todo fue creado por medio de la palabra. Dios todo lo crea por medio de la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo, el verbo, ¿sí? Pero no solo que todo fue creado por medio de la palabra, no es que todo fue creado solo por medio de Cristo, sino que para Cristo también. Fue creado por Él y para Él. Él es el centro de todo. Jesús es el centro de todo. Toda la Biblia y toda la historia de la Biblia gira en torno a una única persona que se llama Jesucristo. Amén. Por medio de Él y para Él. Pero no termina ahí. Pablo dice, y además Él existe antes de todas las cosas. Entonces, hay un Dios eterno, un Dios infinito, un Dios inmenso, a quien nunca nadie vio, pero que se hizo visible a través de la persona de Jesucristo, y como Juan decía, vino al mundo que Él mismo creó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del único Hijo de Dios. Amén. El primer texto que leímos en Juan, no lo busque, pero habíamos dicho, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, parece un poco, ¿no?, un trabalenguas todo esto, y a veces nos cuesta un poco entenderlo. Pero miren, hay una persona que estando con Jesús, caminando con Jesús, viviendo junto a Jesús todo su ministerio, también le costaba entender esto, y es Tomás. Vieron que Tomás siempre era bastante dubitativo, él siempre dudaba. Miren en Juan capítulo 14, porque acá ya lo vamos a ver a Jesús hablando de esto. Juan capítulo 14, versículos 7 al 11, yo voy a leer directamente la traducción al lenguaje actual. Siempre me gusta leer la Reina Valera y otra versión más, pero bueno, por una cuestión de tiempo voy a leer directamente la traducción al lenguaje actual. Juan capítulo 14, versículo 7 al 11. Está hablando Jesús y dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre, es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme que cuando les digo que mi Padre y yo somos uno, créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago, ¿no? Entonces vemos en este texto a Jesús mismo revelando que Él era esa imagen visible de Dios para los hombres, ¿sí? Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús manifestó en la tierra, todo el amor que Él mostró, toda la compasión que Él manifestó hacia el hombre, ¿sí?, el perdón que Él mostró, todo era un fiel reflejo de Dios. Todo lo que vemos en Jesús es un fiel reflejo de quién es ese Dios invisible al que no podemos ver. Normalmente nosotros
No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero a veces tenemos la idea como que Dios y Jesús fueran dos personas totalmente aisladas, ¿no? Totalmente separadas o diferentes, ¿no? Como que nuestra mente disocia rápidamente, ¿no? Decimos, bueno, Jesús, Dios está en el cielo, Jesús es el que vino a la tierra. Bueno, vamos a Jesús porque Jesús es bueno, ¿no? Decimos muchas veces Jesús es misericordioso y pensamos, bueno, Dios también es bueno, pero a veces tenemos como de Dios quizás una imagen más severa, ¿no? Como de ese Dios quizás lejano que está ahí sentado en su trono, ¿no? Que está mirando a ver que alguien se equivoque para enviar, no un castigo, un juicio. A veces tenemos como una imagen de Dios un poco severa, quizás lo vemos como lejano, quizás lo vemos distante, pero perdemos de vista que todo lo hermoso de Jesús, todo lo hermoso que nosotros, cuando vamos a los evangelios y comenzamos a leer y comenzamos a estudiar acerca de Jesús, todo lo hermoso que nosotros vemos en la persona de Jesús es un reflejo, ¿sí? Exacto, es como un espejo que refleja, ¿sí? Con exactitud la imagen de Dios, porque Jesús es la misma esencia de Dios. Entonces todo lo hermoso que nosotros vemos en Jesús es un espejo que refleja a Dios, porque Jesucristo es la esencia misma de Dios, de ese Dios invisible que quiso hacerse visible y venir al mundo para que lo podamos conocer, porque Él quiso acercarse al hombre, porque Él ama con amor eterno, un amor que no podemos comprender. Pero ese Dios invisible un día quiso hacerse visible y vino a este mundo en forma de hombre para salvar y rescatar lo que se había perdido, para que podamos acercarnos a su presencia y vivir una eternidad junto a Él. Amén. Hay un texto en el Evangelio de Mateo que muestra esta invitación de Dios a acercarnos a Él. Miren, vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, vamos a leer a partir, es un texto muy conocido, pero lo vamos a leer juntos en esta mañana, 11, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Voy directamente con la NTV. Dice, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Acá Jesús ya está abriendo otro panorama, ¿no? En la Reina Valera que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces acá vamos a seguir leyendo, pero vamos a hacer una pausa, porque acá Jesús acaba de decir algo que es trascendental para nosotros. Él acaba de decir que nadie conoce verdaderamente al Padre excepto Él, que es su Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelar al Padre. Amén. Y nosotros somos bienaventurados, somos afortunados de que Jesucristo se haya revelado a nuestras vidas, de que Él haya querido revelarse a nuestras vidas, porque a través de Jesús conocemos al Padre. A través de Jesús, el Padre nos es revelado a cada uno de nosotros, ¿sí? A través de Jesús, el eterno amor de Dios es revelado a cada uno de nosotros. A través de Jesús, nosotros podemos entender el perdón de Dios hacia cada uno de nosotros cuando miramos esa cruz y a Jesús en esa cruz muriendo por nosotros, vemos el amor de Dios revelado para cada uno de nosotros, el perdón de Dios. Cuando vemos a ese Cristo resucitado, vemos a ese Dios que quiere resucitarnos juntamente con su Hijo para que podamos vivir una eternidad junto con Él. En cada cosa de Jesús, en cada momento de la vida de Jesús, Dios nos está revelando. Y cuando nos acercamos a Jesús, ¿sí?
Jesucristo nos acerca al Padre y nos muestra el corazón del Padre y nos muestra el deseo del Padre para cada uno de nosotros. A través de Jesús entendemos todo acerca de Dios. Por medio de Jesús entendemos que Dios quiere salvarnos. Y fíjense en que ahí sigue diciendo, porque ahí Dios hace la invitación, dice, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿No? Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que le doy es liviana. Entonces fíjense en Jesús diciendo, únicamente a mí me conoce el Padre y yo conozco al Padre, o el Padre solo es conocido por mí y por aquellos a quienes yo se los quiero revelar. Pero automáticamente hace la invitación, vengan a mí. Dios hace esa invitación, vengan a mí. Todos los que están trabajados, cargados, dice, yo los haré descansar. Vengan a mí y les daré descanso. Déjenme enseñarles, sean mis discípulos, está diciendo, y encontrarán descanso para el alma. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Acercarnos, ¿sí? Y procurar estar cerca, ser íntimos con Dios, con Jesucristo, para cada día poder conocerle más y más. Amén. Necesitamos que Jesús nos revele al Padre, ¿sí? Porque acá dice la palabra que Él es quien revela al Padre, Jesucristo, ¿sí? Cuando ese Dios eterno, sublime, infinito, es revelado a nuestras vidas, todo en nosotros es completamente transformado, todo en nuestro interior es transformado, ¿sí? Principalmente la manera en que nosotros vemos las cosas, ¿sí? Pero necesitamos que Jesucristo nos revele al Padre, porque esa revelación es lo que transforma todo nuestro interior, todo nuestro ser. Nuestro corazón comienza a ser cambiado cuando empezamos a entender quién es Dios, cuando empezamos a entender quiénes somos nosotros en Dios, cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando empezamos a entender todas esas cosas es cuando nuestra vida realmente poco a poco comienza a cambiar, porque es un proceso. Sí, no es que somos transformados de la noche a la mañana. Somos transformados a lo largo de toda nuestra vida. Pero esa transformación en gran parte depende de cuánto nosotros nos acercamos y cuánto la persona de Jesucristo es revelada a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y cuánto a través de Jesucristo nos es Dios revelado en nuestro interior, en nuestro espíritu, para poder comprender todas las cosas que Dios tiene, todo lo que Dios es, qué lugar, qué papel ocupamos nosotros, para que a través de todo eso nuestro corazón y nuestra vida vaya siendo transformada. Cuando el amor de Dios se nos es revelado, ¿sí? Cuando su perdón nos es revelado y por sobre todas las cosas, cuando nos es revelado tan grande salvación y tan grande esperanza a la que hemos sido llamados, es ahí cuando nuestra vida comienza a cambiar, es ahí cuando encontramos descanso para nuestra alma. Es ahí cuando encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús y ese amor de Dios realmente es revelado a nosotros. Cuando ese perdón es revelado, cuando ese amor de Padre de Dios es revelado a nosotros y cuando entendemos que Él quiso salvarnos y cuando entendemos la esperanza que tenemos en Cristo, ¿cómo no vamos a tener descanso para nuestra alma? ¿Cómo no vamos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Si comenzamos a entender que nuestra vida está escondida con Cristo, que tenemos los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Amén, que hemos sido salvados, que nada nos puede separar del amor de Dios, que el día que partamos de este mundo tenemos una eternidad segura con Cristo. Cuando empezamos a entender, cuando todo eso comienza a sernos revelado, le puedo asegurar que vamos a empezar a tener paz en nuestro corazón y descanso para nuestra alma. Independientemente de lo que podamos estar pasando, atravesando, de lo que se pueda levantar, hay un ancla firme, hay un ancla segura que es Jesucristo y eso nos mantiene firmes. Amén. Ahora, ¿qué significa que nos sea revelado? Porque esta palabra vieron que, la revelación, hoy día hay como todo, ¿no? Depende cómo se lo tome, hay hasta cierto misticismo con esto, ¿no? De Dios me reveló. No, nada de eso, ni ningún misticismo. Es muy simple lo que Jesús está explicando y está diciendo. Tan simple como algo que estaba oculto a nuestro entendimiento, ¿sí? Ahora se descubre
se cae el velo y podemos ver y entender con claridad en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando una verdad de Dios nos es revelada en nosotros, somos capaces de comprender lo que anteriormente no éramos capaces de comprender por medio de la lógica y el entendimiento humano. ¿Sí? Eso es que algo se nos revele. ¿Nunca le pasó que usted leyó una palabra 50 veces y no entendía qué está diciendo acá Dios? ¿No? Como que la pasa. Pero un día leímos esa palabra y es como que algo, como si se nos hubiera caído una venda y vimos con claridad. Bueno, eso es cuando Dios empieza a revelar a nuestra vida. Esa es la revelación. ¿Se acuerdan de, bueno, acá se nos va a caer la sota unos cuantos, de las cámaras de fotos analógicas? Los nenes me miran como diciendo de qué estará hablando. Bueno, ¿se acuerdan esas cámaras analógicas que llevaban un rollo? ¿No? Que era el más cheto compraba el Kodak, el otro compraba el Fuji que estaba, ¿se acuerdan? Que venía de 18, de 36. Yo me acuerdo que la usaba cuando salía a pasear, yo era chiquito y no tan chiquito. Y salía a pasear con mis papás y íbamos con esa cámara, ¿no? Y tenías que ir contando porque vos decías, bueno, el rollo tiene 36, a veces por ahí zafabas y te venía una más o una menos. Y vos ibas contando para no quedarte porque querías aprovechar a sacar todo. Entonces ibas al zoológico y decías, no, esperá porque me falta la jaula de los monitos. Guardá una foto, ¿cuántas sacaste, no? Y estábamos ahí sacando cuenta. Pero ¿qué pasaba? Cuando se terminaba el rollo y no había más, teníamos que con mucho cuidado sacarlo y lo llevábamos. ¿Para qué? Para que todo lo hermoso que estaba en esa foto sea revelado y nosotros podamos ver con claridad todo eso que estaba oculto, porque estaba oculto en ese rollito y nosotros no lo podíamos ver, hasta que lo llevábamos a la casa Kodak, o los que son acá lo llevaban a Desico, le hacemos propaganda de paso. Entonces Desico te revelaba el rollo y ahí podíamos disfrutar, ¿no?, esas hermosas fotos que habíamos sacado. Bueno, nosotros para poder disfrutar todo lo hermoso que Dios tiene para nosotros, necesitamos que por medio de la palabra nos empiece a ser revelado, ¿no? Que todos esos tesoros escondidos que Dios tiene reservado, dice, para aquellos que le aman, nos sean revelados, ¿sí? Necesitamos que nuestro entendimiento sea iluminado y esas verdades espirituales y eternas que muchas veces no somos capaces de comprender con nuestra lógica y por nuestros propios medios, comiencen a sernos reveladas. Amén. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Jesús nos revele, nos muestre, abra nuestro entendimiento, ¿sí? Que seamos iluminados para que podamos comprender verdades eternas que transforman vidas, pero que no pueden ser entendidas si no es por medio de la revelación que viene por parte de Jesucristo, que es aquel que nos revela al Padre. Amén. Ahora dijimos que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, ¿sí? O sea, Jesús nos revela al Padre. Ahora yo le pregunto, ¿nosotros vemos a Jesús ahora? Entonces alguno dice, estamos sonados, porque si Jesús nos revela al Padre y a Jesús no lo vemos porque Él ya ascendió, Él vivió, resucitó, murió, resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Pero entonces, en este tiempo en el que vivimos nosotros, ¿quién nos revela a nosotros en este tiempo, hermanos? El Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan cuando leímos el relato de Tomás, ahí en Juan 14, donde Jesús decía, el que me ve a mí, ve al Padre? Bueno, fíjense en que un poquito más adelante, vamos a volver ahí al libro de Juan. Juan 14. A partir del versículo 15, ¿cuál es el título ahí que tiene en su Biblia? La promesa del Espíritu Santo. ¿Ven? Seguido a cuando Jesús está hablando con Tomás y Tomás Jesús le dice, al Padre no lo conocen, pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Tomás le dice, hey Señor, mostranos al Padre, que es lo único que necesitamos. Y Jesús le dice, Tomás, todavía no entendiste nada, tanto tiempo conmigo y todavía no entendiste que yo y el Padre somos uno, que el que me vio a mí ha visto al Padre. Seguido a eso, Jesús da la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes, ¿cuándo? Siempre. Me refiero, dice Jesús, yo estoy leyendo la NTV, al Espíritu Santo,
quien guía a toda verdad. Miren acá qué interesante lo que Jesús les dice. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y acá viene otro trabalenguas y otro rompecabezas. Jesús les está diciendo, ustedes lo conocen a este Espíritu Santo, porque ahora vive con ustedes. ¿De quién estaba hablando? De Él mismo, de Jesús. Pero luego dice, va a vivir en ustedes. ¿Quién habitaba luego una vez que recibieron los primeros discípulos el Espíritu Santo? ¿Quién habitó en ellos? El Espíritu Santo, o sea, Cristo. Ahora Cristo vive en mí, dice Pablo. O sea, ¿se dan cuenta? Es la misma persona. Son 3 personas, pero es el mismo Dios. Y ellos hablan todo el tiempo de esta manera. Dice, ustedes lo ven, lo conocen, porque Él está con ustedes. Hey, soy yo, les dice Jesús, pero después voy a estar en ustedes. Después voy a estar dentro de ustedes. Entonces ven como acá ya sumamos a la tercera persona de la Trinidad, pero sigue siendo el mismo Dios. El Verbo, Dios, el Hijo que se hizo hombre, el Espíritu Santo, que era Jesús, pero cuando Jesús asciende, viene. O sea, es un mismo Dios. Eterno, incomprensible para nuestra mente humana, pero por medio del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu nos va revelando, vamos pudiendo de a poco conocer a este Dios invisible. ¿Qué sigue diciendo? Bueno, el Verbo, ¿se acuerdan que dijimos? El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros, pero luego por medio de la tercera persona habita en nosotros. ¿No? Es tremendo, realmente damos gracias a Dios y gloria a Dios por esto. Él habita en nosotros por medio de la fe. Sigue diciendo ahí en Juan, en el 14, versículo 18, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo en ustedes. Ven ahí de vuelta, y yo en ustedes, o sea, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, escuchen acá, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Amén. Acá en la Reina Valera dice, y me manifestaré a Él. O sea, aquel que ama a Jesús será amado por el Padre, por el Hijo, y se manifestará Jesús en la vida de esa persona como por medio del Espíritu Santo. Y si Jesús se da a conocer en nosotros, el Padre se da a conocer a nosotros, y esto por medio del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén. Hay cosas, mis hermanos, que el Espíritu Santo solo las va a revelar a nuestro espíritu. A veces queremos entender, como decíamos anteriormente, queremos entender todo. Queremos ver, bueno, a ver, queremos sentir, darnos cuenta, a ver en qué momento el Espíritu Santo está obrando. Y hay cosas que simplemente suceden cuando vamos a Dios, como le decía anteriormente, cuando vamos a Dios en oración, lo buscamos en intimidad, sin que nosotros nos demos cuenta, porque el Espíritu Santo es silencioso, comienza a obrar en nosotros, ¿sí? Y en nuestro espíritu se produce un cambio, ¿sí? Se cae ese velo y comienza Jesucristo a ser revelado a nuestro espíritu. Y comenzamos a entender lo que antes no podíamos entender. Comenzamos a ver lo que antes no podíamos ver. Comenzamos a ver con claridad. Comenzamos a entender cuánto amor Dios tiene por nosotros. Comenzamos a entender qué tan grande salvación Dios nos ha dado. Porque a veces decimos y repetimos como loritos, Dios me ama, Jesús me salvó, murió por mis pecados, me voy al cielo. Pero eso muchas veces no es una realidad que enciende fuego en nuestro corazón y en nuestro espíritu. A veces simplemente lo tenemos como ahí. Pero cuando estas verdades comienzan a ser reveladas por medio del Espíritu, esas verdades reveladas comienzan a transformar nuestro corazón, ¿sí? Y eso sucede del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Pero como somos espíritu, alma y cuerpo, eso que Dios ministra a nuestro espíritu y que comienza a transformar esa verdad, comienza a repercutir en el alma porque nuestras emociones comienzan a cambiar. Cuando esa salvación tan grande nos es revelada, hay un gozo que es indescriptible y hasta cambia nuestro estado de ánimo, nuestra manera de ver las cosas. ¿Sí? Ya no le damos tanta importancia a lo terrenal, comenzamos a gozarnos más
por las cosas celestiales, comenzamos a querer tener tesoros en el cielo más que en la tierra, ¿sí? Hasta nuestro cuerpo comienza a estar diferente, ¿sí? Porque la alegría se nota, porque el gozo se nota, ¿sí? Como decía José, hermosea el rostro la salvación, ¿no? Y todo comienza a ser transformado. Lo que el Espíritu Santo comienza ministrando en nuestro espíritu, eso comienza a transformar no solo nuestro espíritu, sino nuestra alma, nuestro cuerpo, y comenzamos a ser totalmente transformados. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, ya para ir adentrándonos un poco al final. Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 15 al 23. Acá está hablando Pablo. Fíjense en que dice el espíritu de sabiduría y de revelación es el título. ¿Qué dice Pablo acá en la carta a los Efesios? Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se dan cuenta? Revelación no para que vayamos y le digamos, Dios me reveló y me dijo que vos de acá a 5 años. No. O sea, fíjense en Pablo por lo que oraba. Dice, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, de Dios. Que nos dé entendimiento para conocerlo a Él. Fíjense en cómo sigue, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero ven lo que está diciendo Pablo. Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Hoy a veces uno escucha tantas oraciones, ¿no? Y fíjense en Pablo, qué genuino lo que oraba por los efesios, por la iglesia de Éfeso. Dice, para que reciban ustedes. Dice, no dejo de dar gracias por ustedes, hago memoria en mis oraciones, para que Dios, el Padre de Jesucristo, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan a Él, que alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es esa esperanza tan grande a la que han sido llamados. Hermanos, ¿usted es consciente de la esperanza tan grande a la que hemos sido llamados? ¿Esa esperanza ha transformado su vida? ¿Cambia su día a día cuando usted se encuentra ante un problema, ante una dificultad, ante una necesidad económica, lo que fuera? Esa esperanza transforma su manera de pensar, su vida. Es un proceso. A medida que se nos va siendo revelado, vamos siendo transformados, ¿sí? A veces esa revelación va siendo paulatina y poco a poco vamos teniendo más luz y más entendimiento. Sí, pero Pablo dice, para que entiendan todo, dice, la esperanza a la que fueron llamados, las riquezas de la gloria, de la herencia que tienen en Cristo, ¿no? La grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿no? Ese poder que actuó en Cristo resucitándole, pero que ahora habita en nosotros. ¿No? ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, si ese poder que resucitó a Cristo ahora está en nosotros? ¡Wow! ¿Cómo no vivificará nuestros cuerpos mortales? Pablo entendía todas estas cosas. ¿Sí? Dice, para que sepan cuál es la esperanza a la que fueron llamados, las riquezas de su gloria. Ahora, ¿por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos revele todas las cosas?
Vuelvo al principio, hermanos, porque Dios es tan grande, Dios es tan infinito, tan amplio, que no puede ser comprendido en términos humanos. Si nosotros queremos humanizar a Dios, deja de ser Dios. Porque a Dios no hay forma de que nosotros lo humanicemos, no lo podemos medir con la medida que nosotros medimos. No podemos medir cómo Dios mide el tiempo de la misma forma que nosotros, porque Dios es eterno, dice que 1000 años son como un día para Él. Entonces, cuando nosotros intentamos humanizar a Dios, Dios deja de ser Dios, no podemos hacernos una imagen de Dios. Sí, Jesucristo es la imagen de Dios visible, pero Dios es tan amplio, Dios es tan infinito, Dios es tan inmenso, que no puede ser conocido de manera intelectual, sino que solo puede ser conocido por medio de una relación personal con Jesucristo, a través de la experiencia, a través de lo que el Espíritu va ministrando a nuestro espíritu. Dios supera ampliamente nuestro entendimiento. En 2 ocasiones Pablo lo menciona, cuando habla de la paz de Dios y cuando habla del amor de Dios. Y en esta mañana voy a cerrar con estos 2 ejemplos de Pablo, porque saben que Pablo fue un hombre que estuvo en nuestra misma condición, ¿sí? En las mismas condiciones que nosotros, porque él no conoció personalmente a Jesús. Si bien sabemos que Jesús se le reveló, pero él no estuvo como estuvieron los discípulos, él no estuvo como estuvo Juan, como estuvo Tomás, como estuvo Mateo. Él estuvo en la misma condición que nosotros, él a Cristo lo conoció por fe. Si bien en el camino Dios se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué me persigues a mí? ¿No? Le dice, y sabemos que Dios se le manifestó, Jesucristo, pero él no lo conoció así como el resto de los discípulos que había estado, ¿no?, con él codo a codo. Entonces, él no tuvo esa misma relación con Jesús como los discípulos. Sin embargo, Pablo sabía que Cristo vivía en él por medio del Espíritu Santo. Y de esa manera el Espíritu Santo lo guía a Pablo a toda verdad, y vaya si lo guió, porque Pablo es el autor de prácticamente todo el Nuevo Testamento. La mayoría de los libros que hoy nosotros leemos en el Nuevo Testamento y de las cartas fueron escritas por Pablo. Entonces, vaya que tuvo una relación íntima con el Espíritu Santo, vaya que el Espíritu Santo le reveló a Jesús y que Jesús le reveló al Padre. Entonces, el Espíritu Santo lo guió a toda verdad y Pablo conoció a Cristo. Y al conocer a Jesús también conoció al Padre. Fíjense en Filipenses 4, del 4 al 7. Vamos a leer 2 textos más y ya finalizamos en esta mañana. Filipenses 4, 4 al 7 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, dice Pablo, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto, dice Pablo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es posible que Pablo pueda escribir esto estando en la cárcel? Pablo no escribe esto, alégrense, les digo alégrense mientras él estaba en un spa en Roma, en un jacuzzi con un champán. Pablo estaba preso, estaba encarcelado en Roma. Y sin embargo él dice, alégrense, recuerden que el Señor vuelve pronto. Ahí estaba el motivo de su alegría. El Espíritu Santo le había revelado esa salvación tan grande y esa esperanza tan grande a la cual él había sido llamado por Dios. Pablo lo entendía, conocía, porque Jesús se revelaba a Pablo por medio del Espíritu Santo. Pablo estaba con el cuerpo encarcelado, pero su corazón estaba allá en los cielos, en los lugares celestiales, disfrutando esas herencias eternas que él por fe había tomado y se había apropiado. ¿Se acuerdan lo que él les había escrito a los efesios cuando les dijo que Dios les dé sabiduría y les dé revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de su entendimiento? Les dijo, para que sepan la esperanza a la que Él los llamó. Bueno, Pablo había sido iluminado.
Los ojos de Pablo, los ojos del entendimiento de Pablo habían sido iluminados, porque él entendía muy bien la esperanza a la cual había sido llamado. Por eso, estando encarcelado, él podía animar a otros y decirle: alégrense, alégrense porque el Señor vuelve pronto. Él vuelve pronto. Que sus buenas obras sean conocidas. Jesús viene pronto. Amén. Jesús viene pronto, mis hermanos. Es motivo de gozo. Es motivo de alegría. Yo no sé en esta mañana con qué situación vos pudiste haber llegado a este lugar. Quizás viniste con problemas, con dificultades, con angustias, con dolor, con enfermedad, no lo sé. Pero Dios lo sabe y algo te dice Dios en esta mañana: vengo pronto, vuelvo pronto. Alegrate, regocijate, gozate porque vuelvo pronto. Y mi galardón conmigo para dar a cada uno su recompensa. Amén. Pablo lo entendía. Por eso dice: no se preocupen por nada. Pablo era una persona con mucho intelecto, pero esto no lo decía desde un conocimiento intelectual, sino porque la persona de Jesús le había sido revelada. Podemos estudiar y tener 50 doctorados en teología, pero si Jesús no nos es revelado por medio del Espíritu Santo, hermanos, eso queda en un conocimiento. ¿Es bueno estudiar la palabra? ¿Es bueno capacitarnos? Claro que sí, porque la palabra dice: por falta de conocimiento el pueblo pereció. Es bueno estudiar, pero más que eso es buscar a Dios y que la persona de Jesucristo nos sea revelada por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo lo decía desde esa experiencia que él había tenido con Jesús. Por eso dice: no se preocupen por nada, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Así van a experimentar, dice, una paz que ni siquiera ustedes la van a poder entender. Fíjense, en Pablo tenía esa paz. En medio de la cárcel les dice: alégrense. O sea, Pablo era un reflejo fiel de esto que decía. Pablo experimentaba esa paz que sobrepasaba todo entendimiento y lo vemos en este ejemplo. Una persona presa que anima a otros a estar alegres. Amén, que se regocija en esa salvación. Y el último ejemplo en Efesios 3. ...14 al 19... ahí dando vuelta a la página. Cuando pienso en todo esto, dice Pablo, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Y dice acá esta versión: aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Espero que en algo, dice Pablo, puedan comprender qué grande es el amor de Dios, aunque nunca lo vamos a comprender completamente porque nuestra mente es limitada, no está preparada, está diciendo Pablo. Pero es mi deseo que experimenten ese amor de Cristo, porque no lo van a poder comprender, intelectualmente no lo van a comprender. Por eso Pablo dice: quiero que lo experimenten, oro para que lo experimenten, porque cuando lo experimentamos es diferente, porque es algo que sucede entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, y eso nada ni nadie nos lo puede quitar, eso lo sabemos solo nosotros. Miren, muchos pueden refutarte cosas de la Biblia, que acá dice, que acá no dice, pero nadie te puede refutar lo que Dios hizo en tu corazón. Ese testimonio que cada uno de nosotros tiene, nadie puede venir a decirme a mí: no, Dios no hizo esto en tu vida, no hizo esto en tu corazón, porque yo sé quién es Dios y qué hizo Dios en mi corazón y en mi vida. Amén. Por eso nuevamente Pablo dice: el amor de Cristo excede a todo conocimiento, está fuera de los límites de la comprensión humana. Aún así, dice, es posible experimentarlo de tal manera que podemos llegar a ser llenos de la plenitud de Dios. Pero esto hay que experimentarlo, mis hermanos. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe
a fin de que podamos nosotros tener una relación íntima y personal con Jesucristo, porque cuando conocemos a Jesucristo, Jesucristo nos revela al Padre, porque Él es la imagen visible de ese Dios invisible. Y vamos a leer juntos para terminar esos 2 versículos que siguen ahí en Efesios. Y aquel, vamos a leerlo juntos, versículo Efesios 3, 20, 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en nosotros? El Espíritu Santo. Ese mismo poder que resucitó a Jesús de la tumba, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el que ahora vive en nosotros. Y Pablo dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Póngase de pie en esta mañana y vamos a orar. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Por generación y generación, Señor, a ti sea la gloria. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en esta mañana en la iglesia. De generación en generación, todos le alaben, niños, adultos, pequeños, ancianos. Todas las generaciones le alaben por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu, por medio de la persona de Jesucristo, tú nos revelas al Padre. Tú te revelas, Dios, a cada uno de nosotros en la medida que Jesucristo nos es revelado por medio del Espíritu. Señor, quiero en esta mañana orar por mis hermanos, Señor, y queremos orar. Acércate al que tenés ahí a tu lado y orá por tu hermano. Así como Pablo oraba, decirle: Señor, Padre, dale a mi hermano espíritu de sabiduría y de revelación para que él te pueda conocer más y más. Dale espíritu de sabiduría, alumbra los ojos del entendimiento de mi hermano, Señor, para que toda la iglesia te pueda conocer, para que la persona de Jesucristo nos sea revelada. Abre los ojos de su entendimiento. Bendecí la vida de tu hermano. Aleluya. Espíritu Santo, muévete en esta mañana en medio nuestro, en medio de tus santos, en medio de tu iglesia. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Es bueno orar los unos por los otros, bendecirnos unos a otros. Bendecir es decir cosas lindas hacia tu hermano. Señor, que podamos entender la grandeza de tu poder para cada uno de nosotros que creemos, Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú lo llenas todo en cada uno de nosotros.